Bueno, buenos días. Vamos a empezar. Sí, adelante. Bueno, apenas está conectando las compañeras. Muy temprano, ¿no? Porque nos esperamos una media hora que lleguen. Ya, buenos días. Siete 37. Adelante, adelante. Bueno, vamos a pasar lista. No parece que vayan a llegar más compañeras en línea. Y aquí pues ya está casi todo. Oigan, miren, hay muy buen quórum hoy. Está muy bien. A ver, Iren, vean. Ahí está para que quede en el registro, que se asiente en el acta que hoy vinieron muchas. No sé si son todas las que vienen, pero hoy están aquí. Hoy estamos aquí. Estamos aquí reunidos, ¿no? A ver, entonces, vamos a pasar lista y ya empezamos, ¿vale? Fernanda Alcalá. Bueno, y luego Jonathan, ¿no? Diana, Laura, Diana, aquí estás. Cintia Tailí, no sé. Yesenia, Presente. gracias. Yasmín González. Mari Gordiano.
Hola. Maritza, Maritza Hernández. Bueno, a ver, Maritza, es que el chiste siempre fue que estaba Mari y Mari. Ahora, pero si aquí te decimos también Mari, preséntale. Puso preséntale. ¿Se te fue ahí alguna letra de más del autocorrector? El autocorrector. Estuvo chistoso, no, estuvo chistoso. Giselle, bueno, Giselle llega más tarde. Itzel, Lucero, Lucero está en línea. Presente. Gracias. Brenda, Belén, Aimé, Mari Carmen, Evelyn, Tamara, Rosela. Ana, Aimé acaba de entrar. Aimé ya le había puesto falta. Ana, creo que no está. Fer Romano. Gracias. ¿No vino? Ah. Ariadne. Yasmín, Soledad. Dianey. Araceli. Y Jessica. Bueno, Jessica está en línea. ¿Vale? A ver. Dice aquí presente, ¿no? Presente, profe. Sí, Aimé, ya te puse la asistencia, vi cuando entraste. Ok, gracias, de todas formas, gracias. Bueno, pues ahora sí, ¿qué onda? ¿Qué hay para el día de hoy? Dice acá, presente. Sí, gracias, Jessy. Ahí ya. Ok, pues vamos a empezar. ¿Qué veíamos la clase pasada? ¿Qué vieron los videos de la plataforma? No han visto nada. Se pasa, en serio. ¿Qué veíamos la clase pasada? A ver, ajá. Sí, ¿qué más te acuerdas? ¿Qué más te acuerdas? Ya. Mafia del poder. Sí, 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 un poco. Sí, sí. No voy a decir que no. Ok, creo que se les queda más eso, ¿verdad? Y lo de Freire, ¿qué? Es que no, ¿cómo es posible? ¿A poco hablamos de Freire? Del capitalismo y de la magia del poder, dice el presidente. ¿No se acuerdan que cuando empezaba lo de la pandemia, salían un montón de recomendaciones para lavarse las manos y decía, te tienes que tardar lavándote las manos lo que tarda un discurso de Andrés Manuel López Obrador, porque empieza a hablar y empieza a decir que y entonces, y se queda pensando, ¿no? Y acaba con mafia del poder. Entonces, sí, hablábamos efectivamente de este aspecto, más que nada para centrarnos en la idea del contexto. Pero ¿quién fue Freire? Les quiero poner uno de los videos que están en la plataforma, porque si no, no los van a ver. No, no es cierto. No, porque este me gustó bastante, está muy resumido. De hecho, por eso se los puse. Y además es muy cortito. Entonces, el Draw My Life. The Draw My Life. ¿Vale? De Freire. Mira, ahí está Henry Pestalozzi aquí, pero no vamos a ver a Pestalozzi hoy. Chequemos esto, ¿no? ¿Quién fue Paulo Freire y esta parte del contexto? Y ahorita también quisiera que complementáramos las ideas de los diferentes mínimas situaciones
que existen alrededor de este contexto para que queden con mayor claridad. ¿Sale? Ahí. Recife, Brasil. En el año 1000. Va, rápido, es rápido. 3 minutos, 2 minutos con 4. Hasta eso está bien chiquito el video. Él fue Paulo Freire. Nació en Recife, Brasil, en el año 1921. Pero no se le parece. Si bien fue licenciado en Derecho, eligió no seguir con esa profesión y dedicar su vida a la enseñanza. Sus ideas sobre la educación se formaron en la observación de la cultura de los estudiantes y del papel elitista de la escuela. O sea, fíjense cómo usan las palabras que les he venido diciendo, ¿no? Dice el papel elitista de la escuela. ¿Y eso qué quiere decir? La escuela era únicamente para las personas, era una burguesía, como dice ahí, una burguesía en el país, en Brasil, en la cual solamente podían estudiar las personas con determinados privilegios sociales, igual económicos, ¿no? Determinados privilegios sociales, que es lo mismo que privilegios económicos, ¿no? Si tenían dinero, si eran ricos, podían acceder a la educación, y si nacías en el campo, normalmente pues es donde nacen o son más pobres, ¿sale? Pues no, ¿sale? Entonces, eso es parte de lo que influye en las ideas de este personaje. En 1963, dirigió un programa de alfabetización que logró alfabetizar a 300 personas en un mes. Y bueno, eso ya lo mencionamos en el 63, esta alfabetización, y se parece poco, pero 300 personas que aprendan a leer y escribir en un mes, y ni siquiera eran, como les dije, niños, ¿no? Eran adultos, eran personas que se dedicaban al campo o a la construcción, a actividades, a labores, labores de obrero, ¿no? De trabajador, o incluso cierto nivel de casi esclavismo laboral, ¿no? Un año más tarde, en el golpe de Estado en Brasilia, mientras coordinaba el Plan Nacional de Alfabetización, estuvo preso 70 días antes de ser exiliado. En 1968, en Chile, escribió su libro más famoso, Pedagogía del Oprimido. También... Y sí es cierto, todavía no hemos hablado de los libros, pero este es el libro más famoso, el de Pedagogía del Oprimido, donde viene muy buena parte de su perspectiva, pero como les digo, esa perspectiva de alguna manera es esta crítica también hacia el contexto de la sociedad desde el enfoque de la educación. Enseñó en Estados Unidos y Suiza y organizó los planes de alfabetización para los países africanos. En 1979, ya finalizado el golpe de Estado, regresó a Brasil, uniéndose a la vida universitaria, y se unió al Partido de los Trabajadores. Entre 1989 y 1991, fue secretario municipal de Educación de São Paulo. Fue el educador brasilero más famoso, con experiencia y reconocimiento internacional por su desarrollo del pensamiento pedagógico abiertamente político. Para él, el objetivo final de la educación es concientizar a los estudiantes, es decir... Y todavía no llegamos a esta parte, ¿no? Apenas estamos en la primera parte de las ideas, lo que viene siendo de dónde surge su pensamiento, y vamos a ver más adelante, es más, creo que vamos a empezar a trabajarlo también, esta parte del método, un poquito más hacia la profundidad del método, pero empecemos por ahí, ¿no? El método de Paulo Freire invita a la toma de conciencia, a ese despertar, a ese darnos cuenta del cómo estamos viviendo, del cómo estamos teniendo incluso nuestro propio aprendizaje, en nuestro contexto, cómo es que vivimos y cómo es que nos influye la sociedad, el mundo, ¿sale? Y esto para que podamos desarrollar cierto grado de crítica hacia lo que ocurre, ¿no? Saber que las cosas están correctas, las cosas están incorrectas. Hoy en día, como les digo, no siempre nos quejamos por lo que pasa, ¿no? O nos quejamos en donde no hay tanta repercusión, ¿sale? Pero a partir de este método, la sociedad en estos pueblos empieza a abrir un poquito su visión, su perspectiva, y
es un poco más consciente de las situaciones que viven para poder, digamos, mejorarlas, sobre todo, ¿sale? Claro, no todos los pueblos, digo, los pueblos de alrededor de Brasil fueron influenciados por el pensamiento de Freire, pero no quiere decir que todos hayan tenido un desarrollo como era necesario, ¿sale? Porque al final de cuentas ha sido bastante explotación de del pueblo por muchos gobiernos en todo este contexto sudamericano. Igual que con nosotros, ¿no? Igual que con México, que ocurrió y ha ocurrido, ¿no? Durante muchos años, esta parte de que el gobierno no genera el desarrollo que podría generar con la capacidad de personas y la capacidad de recursos que tiene el país, ¿sale? Lo mismo ha ocurrido. Brasil, a diferencia de otras naciones en Sudamérica, ha tenido un poquito mayor desarrollo en la parte económica, se ha defendido un poco más, sobre todo en los últimos años de este nuevo siglo, bueno, en este nuevo siglo, porque ha mantenido un poquito esta parte económica en el desarrollo de sus productos naturales, sobre todo del petróleo, les comentaba. Entonces, bueno, pero eso es otra historia. Eso quiere decir que al final de cuentas sí influyó, o sea, sí influye el pensamiento de este pensador en su tierra, ¿vale? Pero tardó mucho para que ocurriera. Que los estudiantes entiendan su situación de oprimidos y luchen por su propia liberación. Freire se casó 2 veces y tuvo 5 hijos. Fue premiado en muchas universidades y sus obras fueron traducidas a más de 20 idiomas. Hasta su muerte, en el año 1997, nunca dejó de luchar por una educación más abierta y libre, que sea igual para todos. Bueno, muy sencillo el resumen. En sí, pues tenemos más que nada todas las ideas que ya estábamos revisando, ¿no? Y entonces, regresando acá, pues apenas estamos viendo, ¿no? Esta parte del contexto latinoamericano y vamos a revisar estos conceptos, principalmente los conceptos de educación bancaria, educación liberadora, ¿sale? ¿Por qué se llaman así? ¿Por qué es bancaria y por qué liberadora? Y ahí está lo que mencionaba hace un momento el videíto, la educación como concientización, las formas de conciencia y el proceso de concientización. ¿Cómo le hago para que mi estudiante abra los ojos, ¿no? ¿Cómo hago para darle ese zape verbal, ¿sí? Para que se dé cuenta, ni siquiera zape verbal, ¿no? Porque no depende nada más de eso. Y qué es cómo se lleva a cabo este desarrollo del método. Al final de cuentas, creo que una cosa muy importante que tenemos que pensar es que lo peor que nos puede pasar cuando estudiamos este tipo de cosas, a ver, ¿por qué digo este tipo de cosas? Porque me refiero a estas críticas hacia nuestro contexto, hacia la sociedad, hacia el mundo y hacia nosotros mismos, dentro del mundo, es que nos quedemos igual, ¿vale? Entonces, yo creo que es bastante de reflexionar, bastante de abrir los ojos, darnos cuenta de cómo vivimos acá. Por eso siempre hago los ejemplos también de lo que ocurre en Brasil, de lo que ocurre en México y de lo que ocurre ahora, para que veamos que al final de cuentas hay un sitio donde seguir trabajando porque es necesario, ¿sale? Y lo peor que podríamos hacer es que si nos estamos dando cuenta que es necesario, que cuando entremos cuando ustedes entren a esa formación, y digo a ese trabajo profesional, cuando estén ya en sus respectivas aulas enseñando, dejen que las cosas sigan igual, creo que es lo peor que podríamos hacer, ¿vale? No se trata de ser revoltosos o revoltosas, no se trata de llevarle la contra a todo mundo, pero sí se trata de enseñar a pensar, de enseñar a reflexionar, ¿sale? Recuerdo, por ejemplo, en mi haber, ¿no? En las clases que yo les he dado, al menos a ustedes, en la que más me la he pasado atizándole a las situaciones globales, fue en la de medios de comunicación y educación. ¿Se acuerdan que a cada rato le estaba yo diciendo, y que esto que ocurre, que las marcas y que el comprar y que te influencian y que hacen y todo este relajo, ¿no? Entonces, al final de cuentas,
no era la intención de decir, nos quejamos de todo, sino que dense cuenta de las cosas. Y basta con que te des cuenta. No tienes que ir y decir, ahora vamos a hacer una marcha ahí todos los de la escuela, ¿no? Es que estoy en un bachillerato y me los voy a llevar a marchar aquí al Paseo Bravo, ¿no? No, o sea, basta con que hagas que se den cuenta y no te preocupes, porque al final, si te llama esto a compartirlo, a difundirlo, ¿sale? Basta con que hagas eso. Es más que suficiente. Si puedes hacer más, hazlo. Si tienes la disposición, el tiempo y la voluntad, hazlo. ¿Vale? Pero lo mínimo que te representa es que si te inquieta, lo mínimo que se merece es que si te inquieta un poco, ¿sale? Si por dentro te inquieta un poco estas situaciones que hemos venido platicando y que seguiremos platicando, al menos ahorita durante Freire, pues lo mínimo que puedes hacer es difundirlo, hacer que los demás se enteren. ¿Sale? Y ya de ahí cada quien tomará sus propias decisiones. Tampoco podemos obligar a todos a pensar como nosotros queremos, ¿verdad? Entonces, igual así, ¿no? Si ustedes ahorita les dicen, no, este profe nomás está echando grilla, nomás viene aquí de político, ¿no? A decirnos que el peje y que no sé quién y que el gobierno y ya está y que y que está en contra de Biden, ¿no? Sí, ¿no? Y que está en contra, no, vieron que apenas fue la cumbre de los tres señores estos, de Biden y del otro, del de Canadá y de AMLO. Y la gente se quejaba, ¿no? ¿Por qué se lleva bien López Obrador con Biden, ¿no? ¿Por qué se lleva bien con él, ¿no? Si se llevaba bien con Trump, pues porque es inteligente el señor, las canas le han servido de algo, ¿no? O sea, las canas le han servido y a lo mejor no puede o no va a hacer muchas cosas que quería hacer, pero por lo menos constituido políticamente sí es, o sea, sabe cómo tratar a la gente, ¿eh? No me enojo. ¿Qué pasó? ¿Qué dice, niñas? A ver, se están riendo aquí, no sé, ya me dio miedo. Bueno, ya, dice, pues lo están grabando, profe. Bueno, ya no vamos a hablar de. Pues voy a leer las diapositivas. Ya como ya me dio miedo, ya no vamos a quejarnos socialmente. Vamos a leer las diapositivas y ya. Bueno, entonces, decíamos, llegábamos por acá, contexto latinoamericano, esta parte de los partidos y las peleas políticas que hubo en Brasil, que influyeron en que mandaran a la cárcel y exiliaran a Freire, etcétera, etcétera. Los campesinos que aprendieron a leer para reclamar y conocer sus derechos. Es que fíjense, esto es tan, bueno, no sé qué palabra utilizar, pero piénsenlo. ¿Cuál es la diferencia entre un campesino o una persona que no sepa leer y escribir y que le digan, pues pon tu huella aquí porque vas a trabajar conmigo y trabaje como le digan que trabaje casi medio esclavizado, ¿no? Y quieran que trabaje 10 horas y que apoye y que haga y que venga sábados y domingos, ¿no? Y que esté y todo, ¿sale? Y que le paguen poco, ¿sale? Por no decir de otra manera, que no le alcance, a que alguna de ustedes llegue a trabajar alguna parte, les den un contrato y nada más lo firmen así sin revisarlo. Eso no se hace, no lo hagan. No lo vayan a hacer. Y paréntesis, siempre que lleguen a trabajar por ley, ¿sale? Tienen derecho a recibir, más bien dice la ley que deben de recibir una copia de su contrato. Y al menos dejar que lo revises, tómale una foto mínimo, porque se supone que es lo que te sirve a ti para revisar en cualquier momento o lo que necesitas, ¿sale? No en todas las escuelas lo hacen. Yo de una vez les digo, ni siquiera en todas las escuelas a lo mejor te dan luego contrato. ¿Sale? Hay unas que te tardan el contrato, estás casi de apoyo ahí. Pero bueno, malas prácticas y malas prácticas. En México se acostumbra mucho porque en México, si no está la autoridad atrás, si alguien no está viendo que cumplas, no lo cumples y entonces se aprovechan de ahí. ¿Vale? Entonces, no es para que vayan a discutir y todo, sé que necesitamos comer, ¿verdad? Creo que ustedes también tienen la mala costumbre de comer 3 veces al día. Entonces, pero por lo menos dense cuenta en qué lugares lo van a ver, en qué lugares están tratando mínimamente con la justicia que se merece un trabajador, ¿vale?
Entonces, a ver, dice acá, y ya, fue nombrado secretario, ok, acá. Y entonces, dice aquí, rodeado de sus amigos, puso el programa de alfabetización, se puso en marcha un ambicioso plan de formación del profesorado orientado a las ideas pedagógicas. Además de todo, no nada más entró a formar estudiantes, sino también a darles cátedra, compartir su idea pedagógica con otros maestros, ¿no? Y hubo un movimiento de alfabetización a través del Foro de los Movimientos Populares, a través del cual se movilizaron los recursos públicos y el voluntariado. No se impulsó el método de Freire, aunque todo el programa estaba imbuido de su filosofía educativa. Es decir, no era hacer los pasos que él llevaba a cabo, ¿sale? Pero por detrás estaban las ideas que él profesaba. Y es lo que les estaba yo diciendo, ¿no? Al final de cuentas, tú puedes agarrar y decir, bueno, tengo que cumplir y entregar tal y tal cual cosa que me solicita la supervisión escolar, la escuela, que este formato, que tengo que llegar y que ver que los alumnos que estén bien y que cómo se sienten y que la pausa activa y que la canción, chorro de cosas, ¿no? Tu clase debería de durar en realidad unas 6 horas para hacer todo lo que quieren, sobre todo si tienes más de 50 alumnos o 50 alumnos en el grupo. Pero bueno, tienes 40 minutos o menos, o a veces 50 minutos de clase para hacer todo eso. Y de ahí, antes de la clase, preparas, después de la clase, evalúas, ¿vale? Recuerden esto siempre, ¿eh? Nuestro trabajo es por vocación, es mitad sarcasmo, mitad chiste, mitad realidad. Nuestro trabajo es de vocación porque en realidad la hora de clase que te pagan, ¿sale? Se debería de multiplicar por 3 porque planeas y a veces no te tardas 1 hora para planear una clase, te puede llegar a tardar más, ¿sale? Y bueno, después de que planeas, a lo mejor ya tienes el material, como es el caso de esta materia hoy conmigo, que ya estoy utilizando los materiales que había preparado hace tiempo, ¿sale? Pero, de todas maneras, queda evaluar. Y evaluar no es nada más agarrar y a ver el que entregó y el que no entregó y palomita, tache y ya, sino que por lo menos tienes que dar la mínima retroalimentación, también se te solicita. Y entre menor sea el nivel, pues tienes que escribir y reportar y el reporte y para el consejo técnico y que si con gráficas y que si cuántos alumnos esto, que qué estrategia se hizo, cuántos deben esto, cuántos tienen esto, cuántos son bonitos, cuántos son feos y cómo los vas a maquillar, ¿no? Sarcasmo. Pero todo eso en realidad lo estás haciendo extra, o bueno, viene con, pero es parte de la labor, ¿sale? Entonces, sí es vocación, sí hay que tener vocación, ¿sale? En muchos trabajos tienes que trabajar más de lo que te solicitan. Yo que les recomiendo, sean organizadas, sean disciplinadas, porque ya poquito a poco se les va a ir haciendo esa costumbre, y una vez que le agarren el modo, se les va a hacer más fácil. A lo mejor la primera vez, el primer ciclo escolar les va a costar, pero ya después va a ser un poquito más sencillo y van a poder trabajarlo mejor, ¿sale? Pero siempre sean organizadas, sí se los recomiendo de verdad. Entonces, decía la filosofía educativa. En el 91, regreso, Freire renuncia al cargo para ser devuelto al mundo. Es decir, ya no lo dejan, no, o sea, se refiere que ya no va a estar trabajando nada más en Brasil, ya ahora sí que el señor Freire haga lo que quiera y él pues sigue difundiendo sus ideas a través de todo, el mundo. Sí, bueno, ya había regresado ya de Suiza y de África y de Estados Unidos, donde había estado, Chile, Estados Unidos, Suiza y África, y vuelve a Brasil, empieza a trabajar un ratito nada más y deja de trabajar porque, porque quiere difundir sus ideas. Ahora, y ya, hasta acá este punto. Ahora sí. Bueno, esta es la primera parte. Ahora, segunda idea que tenemos que revisar es que dice la educación bancaria y la educación liberadora. ¿Vale? Como les dije desde el principio y hemos estado repitiendo,
La educación para Freire es un reflejo de las situaciones sociales que viven los países. Su país, pues tenía las situaciones que ya hemos comentado, todas estas cosas del control de la burguesía sobre el gobierno, sobre el Estado y la educación, ¿sale? Versus las personas que al no estar alfabetizadas eran pues como que los acarreados del sistema, más bien los que el sistema acarreaba para sobrevivir, los que ponía a trabajar para tener recursos, ¿vale? Y entonces, habíamos dicho que esto había sido influenciado por Estados Unidos, pero, a ver, les voy a poner un videíto, a ver si lo encuentro. Si no lo encuentro en 3 minutos, no lo pongo. Si no lo encuentro en 3 minutos, no lo voy a poder poner para empezar. Y es que me acabo de acordar de él, porque quiero que entiendan esto de la educación bancaria y por qué. Ay, Dios mío, casi 30 minutos. Bueno, a ver hasta dónde lleguemos para que más o menos le entiendan. Ok, esto es lo que ocurre en el contexto de Estados Unidos. Este pequeño videíto nos explica más o menos cuál se verá mejor. ¿Cómo cuál ven que se ve mejor, este o este? Como que el primero, ¿no? El primero, sí, ¿verdad? A ver, este dejamos. Ok. Ah, ya lo cerré. Bueno, nos quedamos con este. A ver, tiene subtítulos, está en inglés porque se trata de una revisión que hacen en el mismo sistema de Estados Unidos. A ver, va. The American dream. There's a reason they call it a dream. Who's there? Y ya vimos, la calidad es la máxima, ¿eh? No, 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 no! I don't have any more money! My job sucks right now, please! I'll have more money next month! You can't take my house! Is that your signature? Oh, okay, well, just help me work something out, okay? I mean, you said I'm a good credit guy, right? I mean, hey, wait! My dog is in there! No, don't take my dream! A ver, ahí entiendan el punto, el American Dream, el sueño americano. Eso que acaba de ocurrir es lo que ocurre, y no solamente ocurre en Estados Unidos, ahí empezó, ocurre ya en todo el mundo, ¿sale? A nosotros también que llega a Coppel, ¿no? Y te ofrece una tarjeta te van a ofrecer tus tarjetas, y ahorita a la edad de ustedes ya les podrían empezar a ofrecer, o ya les han ofrecido seguramente, de alguna institución de crédito, para que puedas después tener historial crediticio y a lo mejor complementar, si es que tienes Infonavit, tu capital o un respaldo bancario para una casa o algo que quieras. Oh, how did this happen?
Hardman? Is that you? It's been a long time since the 4th grade. Is that a time machine? There's no need to concern yourself with my stunning accomplishments. Best get in. There's not much time. I gotta go down to the bank and get my life back. They took everything. Oh, bank ain't gonna help you now. Towel in the trunk. Extra set of balls. Put them on. You're gonna need them. You're gonna get my dream back? No, pal. You are. I'm here to show you how. Submitted for your approval. 1. First National Bank. What is a bank, you ask? A curious place where both space, time, and irony exist. And yet, don't. Are you gonna be doing that the whole time? Pay attention, pile. Exhibit A. Those who have come to deposit and safely store their earned monies. Exhibit B. Those who need to borrow said money for purposes unknown. Hey! That's me! Ergo. Exhibit C. The bank only has so much money in the vault to lend out to people such as you. Hey, that's the guy. He took my house. Really screwing my vibe here, pal. Space-time continuum. He can't hear you. Just let me narrate. Now, where was I? So you see, by the time he got to you, pile, his bank was out of money. But he gave me lots of money and charged me a lot of interest. Yes, that's the only way banks make money, by making debt loans. Debt equals money, pile. Remember that. Debt equals money. The more loans they make, the more money they make. But if they don't have any money, then where did my money come from? You're gonna want to take a step back, pile. Whoa! No way! Yes way. And that's nothing. Hey, buddy, need some money? They didn't do that. Oh, they did exactly that, pal. Remember, banks make money by making loans, by selling debt, even to bad credit risks. Yo, have some money, dude. Just sign here. Oh my gosh! They called it free money. Yeah, that's exactly what my loan guy told me. Free money. But it ain't free. The worst part was offering money to people who don't even need it. People, pal, like you. You're right. I didn't need him. I was happy here. I didn't need it. Why's he sad? He's making all that money. Shh. He's thinking. Now wait for it. Now wait for it. Bingo. See, the bank is loaned to everyone in town. But to make more money, they have to loan even more. More? How much money do they need? More. Oh, what's that? Behold, a black horse riding. Credit card. Wow, look. I mean, it's gonna be okay. Everything's gonna be okay. What now? Now, with power with all this money, we might as well party. Oh, this is awesome! I needed to get my head clear. When I get back, I'm gonna straighten all this out. I just hope Dream is doing okay. I'm going to get you, my pretty. Yep, he is. I'm sure he is. You put it on his tab. Little something for yourself. Wait. You know, wait a second, Harmon. I just thought of something. If I got this money from the bank, and the bank got it from the Federal Reserve dump trucks, go on. Then where does the Federal Reserve get their money? Real nice time, ladies. Real nice. Now, excuse me while I borrow these.
Say, Hartman, why am I wearing a burglar bikini top? Because no one is allowed inside the Fed. Not you, not me, no American citizen, no duly elected member of our Congress, not the Supreme Court. Not the Supreme Court? Not the Supreme Court, not the Justice Department, not the CIA, DIA, FBI, ATF, ATE, NBC, not even G.O.D. How come the government isn't allowed inside its own building? Government? Ah, the Fed is a private bank owned by private stockholders. Do not let the name Federal fool you. This place is about as federal as Federal Express. A private bank? But private? Shh. Best to keep your voice down, pal. This is Ethan, Federal Reserve. Hey, Eth, Bill here, First National. Hi there, Bill. How are you? Good, good. We're running a little low on money. No problem. How much you need? Oh, how does 20 million sound? What? Excellent. We'll ship it over first thing tomorrow. Wait, he can just call up the Fed and ask for more money and they give him whatever they want? No, pal. The Fed don't give the banks money. The Fed loans the banks money. The banks have to pay it back with interest. Now, come on, time to go. Wait. I still don't understand. Where does the Fed get their money? I mean, if they're a private bank. You said they're a private bank, right? Okay, so who puts money into the Fed bank? This is Mel, United States Mint. Hi, ML. First National needs another 20 millies. We're already running the presses full steam here, Ethan. Gotta keep making loans. Gotta keep the money flowing. All right, you're the Fed. Whatever you guys say. 20 million more by morning. But I don't get it. What's so wrong about the Fed printing money? Because it's unconstitutional, pal. Our treasury is supposed to create our money, but now the Fed controls the printing of America's money. Nobody gets a friggin' dollar that the Fed didn't print. So, they print the money, then they loan it to the government, then they charge the government interest, and then the government taxes you to pay for it. Wake up, pal! God, I don't see what the big deal is. You know, you're right, pal. Wait a minute. Wait, I am? Yeah. I forget how effective they are at keeping you ignorant. Oh, that's okay. Hey, I'm not ignorant. Do you even know what money is, pal? In the long, long ago, people bartered. They traded things they had for things they wanted. I'll trade you my raspberries for that there pot pie. I don't want your berries. Come on, pal. Sweet berries. They're not sweet. They're old, and I don't like berries. Give me that pot pie! No. As you can see, this bartering situation created some problems. Then one day, a goldsmith walked up and said, Now, everybody thinks gold is valuable, so why doesn't everybody trade gold for things they need? A price was set for gold, and now it was very easy to conduct commerce because people could trade gold for all the things they needed. Hartman! Wow, look at all my gold! Hey, stop them! That's my gold! Damn, thieves! Say there, Pyle. I've got a vault and some guards. I can keep your gold safe for you for a small fee. Yeah, sure, that'd be awesome. You see, pal, this is how the first bank made money. There you go, Pyle. I owe you 100 gold coins. Okay, great. Come back anytime and redeem your gold when you want it. It'll be right here in my vault. Now you're holding the very first paper money, pal. Wow, this is great. It all makes sense. Oh, that's right. It was good, and everybody started using IOUs because everybody knew the IOU was as good as gold. Wow, this candy is really a good price. 1 IOU. I'm getting some more for later. Hey, wait a minute. It was just 1 IOU. 10 IOUs for chocolate? You can't just raise prices like that. Oh, the Candyman can. Oh, the Candyman can. Wait, that is just frickin' wrong. It's called inflation, pal. It makes your IOUs worth less and less until they are worth nothing. Less bang for the buck. Dollar ain't what it used to be. But I worked hard and I baked all those pot pies. Now I have to work harder to make less? That's not fair. Oh, if you think that's not fair, you're gonna love the next part. What's he doing? How do banks make money, pal?
By making more loans? Oh, that's right. He's good. See, he prints more IOUs without any more gold, loans them out for interest, makes a pretty penny, and nobody is the wiser. Unless everybody wanted their gold back at the same time. No. That's my gold. Not anymore. What are you talking about? I'd like to redeem my IOUs, please. Thank you very much. Hey! I want my gold back now! Thief! I love the bank run, bringing people together. See, they all found out he was stealing, made a run on the bank, and demanded their gold. But as you can see, there ain't no gold to get. Hardman, don't worry, pal. Back in these times, vengeance will be yours. 3 things in this world you don't do. Never mess with another man's woman. Never mess with another man's ego. And most importantly, you never mess with another man's money. Else, a man will mess with you. My God! You hung him? Yes, pal. Oh, we hung him. We hung him high. And do you know why? Well, because he was a thief? Because, pal, an evil invention was born. Man discovered how to turn worthless paper into gold. Thus was invented the ultimate machine to steal real money and enslave all the nations on Earth. It's alive! Oh, now come on. You're just being dramatic. I mean, I lost my house, but... What is that? Explain. A nuclear power plant? Produces lots of electricity and little pollution. An invention for the good of humanity. Okay, but what's this have to do with... 3, 2... Holy atomic energy! A discovery more powerful than anything man had yet conceived. It can be used for good or evil. Now, unlike Einstein, the goldsmith's discovery has been kept a closely guarded secret. It was never intended for you to see. This discovery is called fractional reserve banking. In the wrong hands, it's more powerful than the nuclear bomb in its ability to completely and utterly destroy a nation who is subjected to its perversion. No. It is time we stop this evil secret and the men behind it. You're being ridiculous. Before America is destroyed forever. Believe it, Pop. No. I just want my dog back. Damn it. That's it. I give up. Let them live in chains. No, Hardman. The tree of liberty must be refreshed from time to time with the blood of patriots and tyrants. Thomas Jefferson? Mr. President, how do I get him to understand? As we did, son, remain vigilant. Too many have hidden the truth, and the light of our liberty dims with every passing day. Quickly, take my horse. Show him. Wait, show me what? Where are we going? Stallion of Liberty! Right on the hoary wind! Oh, where are we? Battle of Waterloo! Hold on, we gotta get through! A money machine! There it is! Hey, is that the same people? Rich bankermen from Germany, flying under the banner of the Red Shield. They finance both sides of the war. We must hurry! That's him, the Red Shield courier! Shoot him! No, I'm not shooting anyone. Damn it, Pop! What? He beat everyone back with the news of the war and told England that Napoleon won. The Red Shield bankers in London pretended that England was doomed and started selling their English stocks. The English went into a selling frenzy to get rid of worthless English money. But the English won, right? Of course they won, but it was a trick by Red Shield. They waited until the stocks plummeted to pennies and then bought England back for nearly nothing. What? They did that? How? When the English leaders found out, they had no choice but to give themselves over to the Red Shield. Their money was gone and they were slaves to the Red Shield war debt. Since that time, the English have been paying their national taxes directly to the Red Shield private bankers. The people have no idea. But the bankers bragged about what they did to us, laughing at us all the way to the bank. Why, it's the best business I've ever done. If I can control a nation's wealth, I care not who makes its laws. Oh, he's
This what Jefferson wanted to show me? No, Look. They're in America, too? The Red Shield banks are here, Pop. Seeking a way to conquer our American dream. The dream you have, Pop. The dream of free men. They tried to take over our country many times and failed because Jefferson and the Patriots vowed to stop the evil tyrants at all costs. By authority of eternal God, he would not let the bankers win here. To preserve our independence, we must not let our rulers load us with perpetual debt. We must make our choice between economy and liberty or profusion and servitude. Wow. I place economy among the first and most important of Republican virtues, and public debt is the greatest of the dangers to be feared. It is incumbent on every generation to pay its own debts as it goes. we must have a central bank to secure this country's finances. If the American people ever allow private banks to control the issue of their money, first by inflation and then by deflation, the banks and corporations that will grow up around them will deprive the people of their property until their children will wake up homeless on the very continent their fathers conquered. Jefferson, you're mad. This country will have a central bank. Who's that? America's first Secretary of Treasury. Alexander Hamilton? Not for long. Aaron Burr, Thomas Jefferson's vice president. They didn't take too kindly to our first Sec Treasury. Sweet shot, Burr. The first attempt at a central bank only lasted 20 years and we shut it down. But the bankers tried again against Old Hickory President Andrew Jackson. You are a den of vipers and thieves. I intend to rout you out. Then by the eternal God, I will rout you out. After surviving an assassination attempt, Jackson finally defeated the bank in 1836. When asked what was the greatest accomplishment in his life, Old Hickory replied, I killed the bank. and those were his last words. I killed the bank. And with real money backed with real gold, our country experienced the greatest boom in any nation's history. Oh, it was beautiful, pal. But the bankers, greedy for more power and wealth, were concocting their most ambitious plan yet to once and for all take control of the finances of the United States. In 1910, a secret meeting was held at a J.P. Morgan estate on Jekyll Island off the coast of Georgia. This meeting was so secretive, so concealed from government and public knowledge, that the 10 attendees used code names. I am clearly the richest man, so I should be the one to run the super-secret central bank. I own all the oil in America. I'm clearly richer than you will ever be, hula girl. I should run the super-secret central bank. You're nothing compared to me, lube job. I shall run the secret bank. Silence! Supreme Master Leader, I didn't know you were gonna be here. I'm not. Neither are you, dumbass. Oh, yeah, right. He's so smart. None of you shall run the bank. We have failed in the past because of openness. This time, the key to success is secrecy. The people must believe that they run the bank. Yes, brilliant! A sneak attack. What's the plan? We first create panic, then we show them the solution. With our man in office and well-planned timing, we will have our central bank. And so the people think it is theirs. We shall christen it Federal. The Federal Reserve. It struck on December 23rd, 1913. When most of our Congress were at home eating fruitcake, these bastards, I mean bankers, presented their treasonous act to their newly elected accomplice, Woodrow Wilson, who had fortuitously already agreed to sign it before he was even elected. Wait, the IRS? I thought we always had the IRS. No, pal. They did this to us too. The Fed now has the exclusive power to print America. A ver, vamos a dejarlo hasta acá. Que nos acabe. Hoy es clase de 1 hora, ¿verdad? A ver, como pueden ver,
Bueno, ¿qué pueden ver ahí? ¿Qué es un banco? ¿Qué diferencia hay con lo que vivimos aquí en nuestro país? En realidad el dinero en todos los países es lo mismo, porque el dinero lo prestan organismos más elevados. Y en todos los países el dinero ya no está en el control de los gobiernos, ni siquiera en Estados Unidos, como lo pueden ver ahí desde los años 1900. Después de ahí va a platicar el video de que llega John F. Kennedy y trata de hacer lo mismo y lo que les comenté, por eso lo asesinan. ¿Vale? Entonces, todo esto se extiende al resto de los países, sobre todo los de tercer mundo, y solamente es reconocido por las personas que empiezan a hacer esta crítica social como la que dice Paulo Freire, ¿no? ¿Sale? Darse cuenta. Y bueno, los satanizan como comunistas, ¿sale? Como personas que están en contra de la paz y de la tranquilidad, revoltosos, etcétera, ¿no? En contra del sueño, ¿no? En contra del sueño. En este caso, en Estados Unidos, el sueño americano, pero para todos nosotros, aquí en México, el sueño de Coppel, ¿no? Bueno, entre otras cosas, para que le vayan entendiendo. Me recuerdan, porfa, la próxima semana para que sigamos viendo el video o lo cargo al ratito en anexos también, pero para que lo sigamos viendo, lo terminemos de ver y empecemos a ver esta parte de la educación bancaria, ¿sale? Bueno, preguntas, dudas, comentarios, chicas, ¿algo más? Bueno, pues vámonos ya. Cuídense mucho, descansen y nos vemos la próxima semana. Que estén muy bien.